Guten Abend, nene. Bueno, vamos a seguir con otra transcripción de otro de los vídeos que ya hemos ido haciendo hasta ahora. En este caso es otra TED Talk, que también me parece muy interesante y que te la recomiendo si te la quieres mirar por tu cuenta. Se llama, bueno, está escrita y narrada por Ken Robinson, el cual dice que aparentemente las escuelas matan la creatividad. Así que, bueno, como ya he hecho en otras ocasiones, si te interesa, mírate el vídeo por tu cuenta. Eh, Solo tienes que poner en YouTube Ken Robinson y que las escuelas matan la creatividad y ya te saldrá. Y ahí tú mismo, si te lo quieres mirar por tu cuenta o aprender más, o bueno, tú mismo. Entonces, bueno, por cierto, en este vídeo hablaré en primera persona porque es una transcripción, pero me meteré en el papel del autor, que en este caso Ken Robinson. Él dice que o sea, yo estoy muy interesado en la educación. Y bueno, y no es mentira. De hecho, creo que todos tenemos un interés común en la educación. Bueno, a ti qué te voy a contar, si desde hace 2 o 3 años que estás dirigiendo una academia. Pero bueno, la cuestión es que es un tema muy interesante y en parte porque la educación es la que nos va a llevar a este futuro que no podemos comprender. Si lo piensas, los niños que comienzan la escuela este año se van a jubilar en el 2000, no sé, 65 o por ahí. No tiene una pista, a pesar de que toda la experticia desplegada en los últimos 4 días, de cómo va a ser el mundo en 5 años. Nadie tiene ni idea. Aún así, se supone que estamos educando a los niños para él. Creo que la impredecibilidad es extraordinaria. Y aparte de esto, todos estamos de acuerdo en las extraordinarias capacidades que tienen los niños con sus capacidades de innovación. Mi argumento es que todos los niños tienen talentos tremendos, que desperdiciamos sin piedad. Así que quiero hablar de educación y creatividad. Mi argumento es que la creatividad ahora es tan importante en educación como la alfabetización y deberíamos darle el mismo estatus. Escuché una gran historia hace poco, me encanta contarla, sobre una niña en clase de dibujo. Ella tenía 6 años y estaba atrás dibujando. La profesora contó que la niña casi nunca prestaba atención, pero que en esta clase de dibujo sí. La profesora estaba fascinada y se acercó a ella y le preguntó: ¿qué estás dibujando? Y la niña dijo: estoy dibujando a Dios. Y la profesora le preguntó: bueno, le dijo: nada, pero nadie sabe cómo es Dios. Y la niña dijo: lo sabréis en un minuto. Por otro lado, otro ejemplo, cuando mi hijo tenía 4 años en Inglaterra, estaba en la representación de Natividad. Entonces, bueno, ya tú sabes que entran los 3 Reyes Magos, llegan los trayendo los regalos, traen oro, incienso y mirra. Y bueno, nos estamos sentados allí y creo que nos siguieron el orden. Luego hablamos con el niño, nos dijo, le preguntamos: ¿todo bien? Sí, sí, ¿qué ha pasado algo? O sea, creo que solo intercambian el orden. Pero bueno, la cosa es que los 3 niños entraron, niños de 4 años, con paños de cocina en sus cabezas, pusieron unas cajas en el suelo. Y el primer niño dijo: yo traigo oro. El segundo niño dijo: yo traigo mirra. Y el tercero dijo: bueno, Frank les manda esto. Que en este caso es porque en inglés rima con incienso. Lo que estas cosas tienen en común es que los niños se arriesgan. Si no lo sabes, pruebas. No tienen miedo a equivocarse. Ahora bien, no estoy diciendo que equivocarse es lo mismo que ser creativo. Lo que sí sabemos es que si no estás abierto a equivocarte, nunca se te va a ocurrir algo original. Si no estás abierto a equivocarte. Y para cuando llegan a ser adultos, la mayoría de los niños han perdido esa capacidad. Tienen miedo a equivocarse. Y manejamos nuestras empresas así. Estigmatizamos los errores. Y ahora estamos administrando sistemas nacionales de educación donde los errores son lo peor que puedes hacer. Y el resultado es que estamos educando a la gente para que dejen sus capacidades creativas. Picasso dijo que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artista a crecer. Creo, creo en lo siguiente con pasión. No nos volvemos más creativos al crecer, más bien nos hacemos menos creativos. O más bien, la educación nos hace menos creativos. ¿Y por qué es así? Yo vivía en Stratford hasta hace 5 años. Nos mudamos de Stratford a Los Ángeles. De hecho, vivíamos en un lugar llamado Snitterfield, en las afueras de Stratford, donde nació el padre Shakespeare. Por cierto, ¿te imaginas a Shakespeare a los 7 años? Tía, nunca me había parado a pensarlo. O sea, en algún momento él tuvo 7 años y estaba en la clase de inglés de alguien. O sea, ¿cuán molesto podría llegar a ser esto? Hostia, el profe, debes esforzarte más, ¿eh, Shakespeare? O su padre mandándolo a dormir: venga, a la cama y deja ya este lápiz y deja de hablar así también, que nos estás confundiendo a todos ya. Entonces, bueno, sigue explicando la historia de que entonces nos mudamos de Stratford a Los Ángeles y te voy a contar algo sobre la transición.
Mi hijo no quería venir, bueno, tengo 2 hijos, él tiene 21 ahora, mi hija 16. Él no quería venir a Los Ángeles porque, bueno, le encantaba, tenía una novia en Inglaterra. Bueno, tú sabes, el amor de su vida, que solo la conocía desde hace un mes. Pero algo que te sorprende cuando te mudas a los Estados Unidos y viajas por el mundo, que es que todos los sistemas educativos del mundo tienen la misma jerarquía de materias. Todos, sin importar dónde vayas. Uno pensaría que cambia, pero no. Arriba están las matemáticas y lenguas, luego las humanidades y abajo están las artes, en todo el planeta. Y en casi todos los sistemas. Además, hay jerarquías dentro de las artes. Arte y música normalmente tienen un status quo más alto en las escuelas de drama y danza. No hay ningún sistema educativo que les enseñe danza a los niños todos los días de la misma manera que les enseñamos matemática. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque creo que esto es importante. Las matemáticas son muy importantes, pero también la danza. Los niños bailan siempre que pueden. Todos tenemos cuerpos, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que cuando los niños crecen les comenzamos a educar progresivamente de la cintura hacia arriba y después nos concentramos en sus cabezas y ligeramente en un lado de la cabeza. Y un extraterrestre viera nuestra educación y preguntara, ¿para qué sirve la educación pública? Si mi resultado sirve para los que tienen éxito con esto, a quienes hacen todo lo que deberían, a los que llevan las estrellitas, a los ganadores. Tendrías que concluir que el propósito de la educación pública en todo el mundo es producir profesores universitarios, ¿no? Son las personas que sobresalen. Y de hecho, bueno, yo solía ser uno de ellos. Ya me ves. Y me gustan los profesores universitarios, pero no deberíamos considerarlos el logro más grande de la humanidad. Solo son una forma de vida, otra forma de vida. Pero son extraños, y digo esto con afecto. En mi experiencia hay algo curioso sobre los profesores. No todos, pero en general viven en sus cabezas. Viven ahí arriba y un poco hacia el lado. Están fuera de su cuerpo, de manera casi literal. Ven sus cuerpos como una forma de transporte para sus cabezas, de hecho. Es una manera de llevar sus cabezas a las reuniones. Te recomiendo que si quieres una evidencia real de experiencias extracorporales, ve a una conferencia de altos rangos académicos y luego vete a una discoteca durante la noche. Y ahí podrás ver hombres y mujeres adultos contorsionándose de manera increíble a destiempo, esperando a que termine para ir a casa a escribir un artículo basado en esto, un paper. Entonces, nuestro sistema educativo se basa en la idea de habilidad académica. Y hay una razón. Cuando todo el sistema fue inventado, en el mundo no habían sistemas educativos antes del siglo XIX. Todos surgieron para satisfacer las necesidades de la industrialización. Así que la jerarquía se basa en dos ideas. Número uno, que las materias más útiles para el trabajo son más importantes. Así que probablemente te alejaron gentilmente de las cosas que te gustaban de niño. Con el argumento de que nunca ibas a encontrar un trabajo de esto, ¿cierto? No hagas música, no vas a ser músico. No hagas arte, no vas a ser un artista nunca. Consejo benigno, pero hoy profundamente equivocado. El mundo entero está envuelto en una revolución. Y la segunda idea es la habilidad académica, que ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia, porque las universidades diseñaron el sistema a su imagen. Si lo piensas, en el mundo el sistema de educación pública es un extenso proceso de admisión universitaria. Y las consecuencias la consecuencia es que muchas personas talentosas, brillantes y creativas piensan que no lo son. Porque para los que eran buenos en la escuela no eran valorados o incluso eran estigmatizados. Y creo que no podemos darnos el lujo de seguir por este camino. En los próximos 30 años, según la UNESCO, más personas del mundo se van a graduar del sistema universitario que el total desde el principio de la historia. Flipa. Más personas, es decir, esto es la combinación de todas las cosas que hablamos, la tecnología y su efecto en el trabajo, la gran explosión demográfica. Súbitamente, los títulos ya no valen nada. Cuando yo era estudiante, si tenías un título, tenías un trabajo. Si no tenías trabajo era porque no querías. Y bueno, de hecho yo no quería trabajar, para ser honesto. Pero ahora los jóvenes con títulos muchas veces vuelven a sus casas para seguir jugando a videojuegos, porque necesitas una maestría, cuando antes requerías un bachillerato, y ahora necesitas un doctorado para lo otro. Es un proceso de inflación académica, que indica que la estructura de la educación está cambiando. Debemos cambiar nuestra idea de la inteligencia. Sabemos tres cosas sobre la inteligencia. Primero, que es diversa. Pensamos el mundo de todas las maneras en que lo experimentamos. Visualmente, en sonidos, kinestéticamente. Pensamos en términos abstractos, en movimiento. Segundo, la inteligencia es dinámica. Si observamos las interacciones del cerebro humano, como escuchamos ayer en algunas charlas previas, la inteligencia es maravillosamente interactiva. El cerebro no está dividido en compartimientos. De hecho, la creatividad, que yo defino como el proceso de tener ideas
originales, que tengan valor, casi siempre ocurre a través de la interacción, de cómo ven las cosas las diferentes disciplinas. El cerebro es intencionalmente, hay un tubo de nervios que une las dos mitades del cerebro, el cuerpo calloso. Es más ancho en las mujeres. Por eso las mujeres son mejores en la multitarea, porque lo son, o no. Hay montones de investigación, pero yo lo sé por mi vida personal. Si mi esposa cocina en casa, no muy seguido por suerte, pero bueno, cuando está cocinando, está a la vez hablando por teléfono, hablándole a los niños, pintando el techo, haciendo una cirugía a corazón abierto. En cambio, si yo estoy cocinando, la puerta está cerrada, los niños afuera, el teléfono está descolgado y me irrito si ella viene. Por favor, que estoy intentando freír un huevo aquí, joder, déjame en paz. De hecho, ¿conoces esta vieja pregunta filosófica si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, realmente ocurrió? Vale, pues hace un poco vi una camiseta que decía, si un hombre habla en el bosque y ninguna mujer lo escucha, ¿todavía está equivocado? Y la tercera cosa sobre la inteligencia es que es única. Ahora mismo estoy escribiendo un libro llamado Epifanía, basado en una serie de entrevistas sobre cómo distintas personas descubrieron su talento. Es fascinante cómo la gente lo logra. Me pareció súper interesante una conversación que tuve con una mujer maravillosa de la que quizá nunca has oído hablar. Se llama Gillian Lynne. ¿La conoces? Bueno, es coreógrafa y todo el mundo conoce su trabajo. Ya hizo Cats y El fantasma de la ópera. Es fantástico. Yo estuve en el consejo de Royal Ballet en Inglaterra y almorcé un día con Gillian y le pregunté un día, ¿cómo llegaste a ser bailarina? Fue interesante. Ella era incompetente en la escuela en los años 30. Le escribió a sus padres, que la escuela le escribió a sus padres, creemos que Gillian tiene un trastorno de aprendizaje. No se podía concentrar, se movía nerviosamente y creo que hoy en día le dirían que tenía TDAH. Y déficit de atención con hiperactividad y tal. Pero esto era en los años 30 y no se había inventado el TDAH todavía. Era un trastorno disponible, la gente no sabía que podía tener esto. Ella fue a ver a un especialista. En esta habitación de paneles de roble con su mamá, la llevaron y la sentaron en una silla. Y ella se sentó sobre sus manos por 20 minutos mientras el hombre, el doctor, hablaba con su mamá sobre los problemas que Gillian tenía en la escuela. Molestaba a los otros, entregaba tarde la tarea. Joder, una niña de sueño. Y al final el doctor se sentó junto a Gillian y le dijo, Gillian, escuché todo lo que tu mamá me dijo y necesito hablar en privado con ella. Espera aquí, no vamos a tardar. Se fueron y la dejaron sola. Pero al salir de la sala, el doctor le dijo a su madre, solo encendió la radio que estaba sobre su escritorio y cuando salieron de la habitación le dijo a su madre, solo espere y observémosla. Y en el momento en que salieron, Gillian se paró y comenzó a moverse al ritmo de la música. Y la miraron por unos minutos. El doctor se volvió sobre su madre y le dijo, señora Lyne, Gillian no está enferma, ella es una bailarina, llévala a la escuela de danza. Y le pregunté, ¿y qué pasó? Me respondió, me llevó y fue maravilloso. Entramos a esa habitación y estaba llena de gente como yo. Gente que no se podía quedar quieta, gente que tenía que moverse para pensar. Practicaban ballet, jazz, tap, danza moderna y contemporánea. Al final entró en la escuela de Royal Ballet, se volvió solista, tuvo una carrera maravillosa con el Royal Ballet, finalmente se graduó en la escuela y fundó una compañía propia, la compañía de danza Gillian Lynne. Conoció a Andrew Lloyd Webber, ha sido responsable de algunas de las obras musicales más exitosas de la historia, le ha dado placer a millones y es multimillonaria. Otros quizá la habrían medicado y le habrían dicho que se calmara. Bueno, Al Gore habló la otra noche sobre ecología y la revolución comenzada por Rachel Carson. Yo creo que nuestra única esperanza para el futuro es adoptar una nueva concepción de la ecología humana, una en que reconstituyamos nuestro concepto de la riqueza y de la capacidad humana. Nuestro sistema educativo ha explotado nuestras mentes como nosotros lo hacemos con la Tierra, buscando un recurso en particular. Y para el futuro esto no va a servir. Debemos repensar los principios fundamentales bajo los que estamos educando a nuestros hijos. Hay una cita maravillosa de Jonas Salk: si todos los insectos de la Tierra desaparecieran, en 50 años toda la vida en la Tierra desaparecería. Si todos los seres humanos desaparecieran de la Tierra, en 50 años todas las formas de vida florecerían. Y tienes razón. Lo que te celebra es el don de la imaginación humana. Debemos usar este don de manera sabia para poder evitar algunos escenarios sobre los que hemos hablado. Y la única manera de hacerlo es viendo lo ricas que son nuestras capacidades creativas y ver la esperanza que nuestros hijos representan. Y nuestra tarea es educar a un ser complejo y completo para que pueda enfrentar el futuro. Y puede que nosotros no veamos ese futuro, pero ellos sí que lo van a ver. Y nuestro trabajo es ayudarlos a que hagan algo de ese futuro.
Muchas gracias.